Bien, gracias Alejandra, gracias Farid por la invitación el día de hoy. Para mí es un gusto estar con ustedes, como siempre, y bueno, encantada de compartir este tiempo, este espacio. El día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a intentar? A ver, tomé como referencia los fallos. Algunos de ustedes saben que tengo esa pequeña como obsesión con las sentencias de la Corte, siempre darle seguimiento, saber qué dicen los jueces, saber qué dice la Corte, qué dice este organismo de interpretación constitucional, este organismo en el que, digamos, tiene un poder de decisión enorme, muy positivo desde mi punto de vista. Y tomé como referencia las sentencias entre enero del 2019 y enero del 2020. Yo sé que esta corte nueva se posesionó en febrero del 2019, pero como les digo, quise seleccionar este periodo enero 2019 y enero del 2020. Todo lo que yo diga en esta exposición puede ser, obviamente, lo invito a que sea confirmado por ustedes, ¿verdad? Porque yo lo que hago aquí es un recuento de opiniones, de criterios o de hechos que a mí me parecen relevantes y que, bueno, pongo a consideración de todos ustedes para que siempre lo podamos debatir o lo podamos conversar, o ustedes puedan decir esto no es así por tal cosa o esto sí por tal otra. Entonces, habiendo señalado cuáles son las sentencias que tomé en consideración, sí traté para esta exposición y hacerla no la típica conferencia de remitirme a la Ley Orgánica de Garantías a señalar el procedimiento, que ustedes lo pueden muy claramente ver en la ley, o hablar lo que tradicionalmente se dice, sino hacer una especie de barrido de todos estos fallos y sentencias y ver cuáles son los puntos que vale la pena destacar y que vale la pena debatir. Entonces, como ustedes pueden ver, asumo que sí está bien proyectado y que sí se puede chequear y leer, estos 9 puntos. Esperaría que me dé el tiempo, he tratado de ser lo más concisa posible, no que esto signifique que el tema se agota con lo que yo diga aquí, en lo más mínimo, simplemente abre el espacio para poder tratarlo, pero quiero que se vayan de esta conferencia o de esta intervención con información que les sea útil o que les sea importante para ustedes o les sea sí, útil para sea su formación o bien para el debate de algún caso dentro de la Corte. Si ustedes se fijan, vamos a pasar directamente a las preguntas. En esta revisión de registros oficiales de enero del 2019 a enero del 2020, pude darme cuenta que hay 19 sentencias relacionadas a acciones de inconstitucionalidad. 19 sentencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad y como ustedes pueden ver allí, 11 fueron presentadas por personas naturales, 7 por personas jurídicas o bien por instituciones públicas, pero algo que me llama la atención es lo que ya sale allí proyectado, es que una de estas acciones fue presentada por el anterior presidente de la República en calidad de ciudadano, pero también en calidad de presidente de la República. Entonces, allí también vale la pena, viendo el contenido, la naturaleza y lo que busca la acción de inconstitucionalidad, leyendo la Ley Orgánica de Garantías y sabiendo que una acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por cualquier persona o grupo de personas, pero ¿qué sucede si la persona, el accionante que presenta esta garantía es una autoridad pública, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, pero a la vez participa o presenta o busca justicia como ciudadano? Yo considero que o bien se lo hacía como ciudadano o bien se lo hacía como representante de la función ejecutiva, pero tenemos un caso así. Como también otro caso que le he puesto ahí un asterisco es aquel presentado en calidad de ciudadana y en calidad de asambleísta. De la misma manera, vemos cómo, y esto es curioso porque la asambleísta que presentó esta acción de inconstitucionalidad impugnó una norma, una ley orgánica que provenía de la misma función legislativa de la cual ella forma parte. Entonces, pero repito aquí la anomalía que yo veo, y no sé si aquí alguien puede tener un comentario al respecto, es que yo considero que o bien o se presentaban como ciudadano o se presentaba como autoridad, pero no actuar de las dos maneras, porque
digamos, considero que aquello no es posible. Ahora, la Corte no dijo nada dentro de sus fallos respecto de la calidad del accionante, en qué calidad comparecía. La verdad es que no dijo absolutamente nada, pero es importante que se sepa que hasta el momento se puede comparecer como ciudadano y también como autoridad. Como punto 2, tenemos los tiempos procesales, lo he llamado así, o he querido llamarlo así. Todos conocemos aquí la incesante represión o la incesante demora en la administración de justicia. Quiero usar las palabras adecuadas y no hacer esto, darle un tinte negativo, pero más bien visibilizar cuáles son los tiempos que se demora la Corte para poder decidir una acción de inconstitucionalidad. Como mínimo, he identificado yo allí, y les he puesto el caso también para que lo verifiquen, que se ha tomado la Corte menos de un año, pero también hay causas, fíjense como el segundo que dice caso 1-09, que fue presentado en el año 2009 y fue decidido en el 2019. O sea, tenemos acciones de inconstitucionalidad que se han demorado incluso 10 años en ser decididas. Ante esta situación, ¿cuál es la reacción de la actual Corte? La acción de la actual Corte, como también allí está reflejado, es un llamado de atención a los anteriores jueces que conformaron esta institución y dicen, bueno, hacemos notar que aquí ha existido una especie de, no sé, falta de consideración de los jueces anteriores para resolver esta acción de inconstitucionalidad. Si ustedes revisan caso por caso de las sentencias dictadas entre enero del 2019 y enero del 2020, se van a dar cuenta que entre la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, el auto de admisión y el auto de aboco de conocimiento no transcurre tanto tiempo. Pero si se toma en cuenta la fecha de presentación de la acción versus la fecha de decisión, indudablemente nos encontramos con plazos que la Ley Orgánica de Garantía jamás contempla. Es importante, repito, que sepas, que conozcas que hay acciones de inconstitucionalidad. En las acciones de inconstitucionalidad los plazos no se están respetando. Esa podría ser una conclusión a la que lleguemos. Y también, aquí he puesto la pregunta, ¿existen causas prioritarias? La respuesta es que sí, lo hemos visto en estos meses de pandemia también. El caso del recorte a las universidades, el caso se viene ahora, me imagino pronto, el tema de la ley de apoyo humanitario. Hay causas que por tratarse de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, personas que necesitan una protección mayor por parte del Estado, su causa cobra prioridad. Allí he señalado un ejemplo que trataba sobre un tema de la jubilación. Entonces tenemos como primero los accionantes quienes han sido, y tenemos esta cuestión como extraña de poder presentarse como ciudadano y como autoridad. De los tiempos procesales, saber que como mínimo la Corte se ha demorado menos de un año y hasta 10 años. Luego tenemos este punto 3 que dice la no comparecencia. Esto también es extraño y estoy segura aquí los otros expositores también han podido presentar acciones, han recibido decisiones de la Corte en este sentido. Y uno se encuentra con que del otro lado, ¿verdad? Uno si impugna una ley, ¿verdad? Una ley orgánica, una ley ordinaria, tienes del otro lado pues claramente la Asamblea Nacional o el órgano que emitió la norma que se está impugnando. Pero fíjense en esta causa, la Asamblea Nacional no compareció al proceso. Y por eso yo he puesto la pregunta allí. ¿Hay una consecuencia por no comparecer en el proceso? Aquí habría dos respuestas. La primera es que ese caso igual se decidió. La Corte no hizo un llamado de atención, la Corte no le dio mayor importancia a la no comparecencia de la Asamblea Nacional, simplemente entró a decidir, obviamente ejerciendo este control abstracto de constitucionalidad, y no toma en cuenta mayormente si comparece o no. Creo que esto es como una práctica un tanto común, nociva desde mi punto de vista, que una vez que te han notificado con una norma de la cual tú eres autor, entonces deberías de comparecer. Debería allí, quizás más adelante, quién sabe, hacer una reforma a la Ley Orgánica de Garantías para que exista una exigencia en la comparecencia del órgano que ha emitido esa norma.
Como punto 4 tenemos el desistimiento. Esto también es muy curioso, por llamarlo de alguna forma, porque cuando tú presentas una acción de inconstitucionalidad, indudablemente pues lo que quieres es una decisión pronta, una decisión pues que busque sacar del ordenamiento jurídico esa norma adversa a la Constitución, pero tenemos aquí causas, fíjate los números de causas, hay una ahí acumulada, el 1518, el 1012, hay una acción que, si no me equivoco, creo que es la 5212, exacto, la que interviene o la que interpuso el mismo defensor del pueblo. Ese caso yo intervine como abogada de la ex asambleísta María Cristina Cronfle, presentamos un amicus curiae que se recogió una pequeña frase de nosotros, pero nos encontramos con que, aunque el defensor del pueblo, nada más y nada menos que el defensor del pueblo de esa época, presentó la acción de inconstitucionalidad, por considerar que la ley de discapacidades obligaba a la Defensoría del Pueblo a sancionar, digamos, presentar, a iniciar procesos administrativos dentro de la Defensoría del Pueblo, y consideraba que esa era una competencia y recursos de los cuales carecía la institución. En todo caso, el defensor del pueblo pidió el desistimiento de esa acción y la Corte no se lo aceptó. ¿Por qué? Y en todas esas causas pasa lo mismo. La Corte no te acepta el desistimiento. Fíjense en la causa 1012, que el accionante desistió 2 veces. La Corte no toma en cuenta este desistimiento porque dice que es una figura que no existe en la Ley Orgánica de Garantías. Y allí la pregunta, vuelvo a repetir, ¿cabe desistimiento en la acción de inconstitucionalidad, siendo que esto se repite una y otra vez? No vemos pocos casos, ¿verdad? Vemos algunos, vemos la cantidad de veces que la persona dice, no, yo ya no quiero seguir con esta acción. Bueno, pero esto se trata, la naturaleza de este proceso es totalmente distinta y la Corte te dice, tú no puedes desistir de esa acción. Como punto 5, tenemos también algo curioso. Una acción de inconstitucionalidad, la Corte dice, yo no la entro o desestimo esta acción de inconstitucionalidad porque las partes llegaron a una solución amistosa. Entonces la pregunta sería, ¿cabe una solución amistosa dentro de una acción de inconstitucionalidad? ¿Cabe la solución amistosa dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales? La respuesta que yo doy desde mi punto de vista, habiendo visto y leído este caso 4012, es que cabe en tanto y en cuanto la contraparte lo acepte. Pero esto que estoy mencionando también puede generar críticas y comentarios, porque pueden decir, a ver, la naturaleza de este proceso no está por fuera de una solución amistosa dentro de las partes procesales. Lo que se busca aquí es la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma y que se adecue esa norma a los preceptos y mandatos constitucionales. Pero que sepas que existe casos en los que se ha llegado a una solución amistosa y por lo tanto ese proceso derivó en una negativa negativa de la acción de inconstitucionalidad. Como punto 6 tenemos el tema de la acumulación de causas. Aquí yo me he inventado una palabra, puse acumulación y desacumulación. Esa palabra no existe, me la inventé yo. Pero es para que sepas que también dentro de la misma institución ha existido una mandato de acumulación de causas y a su vez han ordenado que se dividan las causas por no tener el mismo objeto o no impugnar el mismo tipo de norma. Entonces también vemos que incluso dentro del proceso los errores muchas veces no vienen necesariamente de las partes, sino de la misma institución. Puede ser por estos cambios que se dan, puede ser por diferentes criterios que hay, pero que sepas que si una causa tuya se ha acumulado, puede llegar a desacumularse más adelante. También tenemos allí los casos señalados como ejemplos. Como punto 7 tenemos la excusa. Sobre este tema, a quien le interese, le puedo enviar un artículo que escribí y que está subido en la página web del estudio jurídico en el que yo trabajo, y analizamos allí cómo es esta figura de la excusa, de la recusación, por ejemplo, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la excusa y la recusación aquí en el Ecuador. Es interesante ese caso que yo señalé allí, el 2611. En esta acción de inconstitucionalidad, fíjense que hay 2 jueces, el doctor Ramiro Ávila y el doctor Agustín Grijalva,
que habían sido accionantes de esa misma acción de inconstitucionalidad y que, obviamente, como dice ahí, 2011, lo presentaron en el 2011, pero luego, pues al 2020, ellos no se imaginaron que iban a ser jueces, y siendo jueces, dice, a ver, yo he sido el accionante de esa misma acción, claramente no puedo entrar a resolverla. Y ante esto se excusaron. Encuentras, desde mi punto de vista, una recurrente excusa, si se me permite decirlo de alguna manera, de esa forma, una recurrente excusa. Es decir, es anormal que en los procesos ordinarios puede llegarse a considerar que la excusa es un tema recurrente. Pero en materia constitucional, y siendo la Corte un órgano tan importante, la figura de la excusa es tremendamente excepcional. Es decir, aunque obviamente en este caso en el que intervinieron o que los legitimados activos eran el doctor Ramiro Ávila y el doctor Agustín Grijalva, indudablemente ellos no podían entrar a conocer. Pero en todo caso, que se sepa también que un juez puede excusarse de la causa, esto claramente todos lo conocemos por el artículo 175 de la Ley Orgánica de Garantías, y también se ha dado dentro de los procesos entre enero de 2019 y enero del 2020. Sobre el asunto de la ultraactividad, ya mismo acabo por si acaso, no sé cuánto tiempo tengo. Pero sobre el tema de la ultraactividad, este es un criterio interesante que vale la pena ser recogido. La ultraactividad lo que te dice es que, y también cuando revisas y si lees estos 19 fallos, te vas a dar cuenta que si la mayoría, imagínate, hay procesos que duran 10 años en que se dicte una sentencia, u 8 años o 7 años, hay muchísimas normas que han sido derogadas. Muchísimas normas que han sido derogadas de estos 19 procesos, si no me equivoco, como 11, en 11 de ellos ya habían sido derogadas las normas, pero la Corte igual entra por este principio de ultraactividad, que parece así como ciencia nuclear, pero no lo es. Realmente este principio lo que te dice es que si una norma que tú has impugnado ha sido derogada, pero surte efectos jurídicos a pesar de que ha sido derogada, la Corte puede entrar a conocer. Entonces, dígase un acuerdo ministerial que ha sido impugnado y que dice este acuerdo ministerial regirá por 90 días, pero el acuerdo ministerial, a pesar que no ha sido renovado, sigue aplicándose, podría allí pues alegarse la ultraactividad y por lo tanto, aunque ese acuerdo ministerial no esté, en teoría no está vigente, sigue surtiendo efectos jurídicos. Entonces, la ultraactividad es un concepto recurrente. ¿Y por qué es recurrente? Por la demora en el tiempo también del conocimiento y la resolución de este tipo de casos. Como punto 9, también es muy común ver en estas 19 sentencias de enero del 2019 a enero del 2020 la alegación de la afectación al principio de igualdad y no discriminación. Esto es muy recurrente. Yo creo también, y aquí recibo todos los comentarios y críticas que puedan haber, me parece que las personas a veces piensan que por alegar más derechos está mejor realizada la acción de inconstitucionalidad. Y no necesariamente es así. Tú puedes alegar un derecho que afecte, que tú consideres que esa norma que estás impugnando afecta de la Constitución y puede ser suficiente. Pero vemos en los distintos fallos que las acciones se impulsan o vienen sustentadas por esta afectación del principio de la igualdad y no discriminación. Y este es un principio complejo de probar. Y de todas formas, la Corte da una especie de claridad en cuanto a los elementos para que se configure la discriminación. Entonces dice, si tú quieres señalar que aquí ha habido una afectación al principio de igualdad y no discriminación, los 3 elementos que tienes que ver son la comparabilidad, es decir, que 2 sujetos estén en una situación similar, que la diferenciación que se haga sea por una de las categorías del 11.2 de la Constitución, y por último, la verificación de la afectación de un derecho y ver si esta afectación está o no está justificada. Aquí viene el tema de la discriminación positiva, discriminación negativa. Pero el mensaje es que si es que se considera que el principio de igualdad y no discriminación ha sido afectado, desde mi punto de vista, esta es una fórmula relevante a aplicar, porque es lo mismo que dice la Corte. Es una fórmula importante a aplicar, o elementos importantes a aplicar al momento en que quiero alegar la afectación del principio de igualdad y no discriminación.
no aplica para todo, pero me parece que es como una especie de parche que se le quiere poner absolutamente a todo y no necesariamente calza en la argumentación que se quiere dar. Como punto 10, es importante que se sepa esta frase que yo he puesto allí. Esto no lo dice la Corte así expresamente, pero es lo que yo he extraído. Dice, sin argumento no hay pronunciamiento. Yo creo que antes, en la Corte anterior, y también recibo comentarios de esto que estoy afirmando, considero que la Corte anterior, al ser una Corte nueva y como toda esta ola del constitucionalismo recién nacía con fuerza, me refiero a estas nuevas formas de garantías, etcétera, considero que la Corte sí nos hacía el deber, por decir también, de alguna forma, nos hacía, es decir, si una persona no argumentaba, pero medio como que decía que había una afectación a un derecho, la Corte entraba a decidir aunque tú no hayas dicho el por qué. Pero esta Corte actualmente, y repito, esto está sujeto a sus comentarios, me parece que dice, a ver, si tú no argumentas, yo no me puedo pronunciar por algo que tú no has dicho. Y en las acciones de inconstitucionalidad pasa con frecuencia. Hay que argumentar, hay que razonar el por qué considero yo que estoy impugnando esa norma por creer que es contraria o que afecta a la Constitución o al bloque de constitucionalidad. Ahora bien, por último, tenemos un criterio que también no lo encuentras de manera recurrente, pero sí me parece importante porque también es como un error en el que se va cometiendo varias veces, el tema de la cosa juzgada relativa. Lo que te dice la Corte allí es que si es que tú vas a presentar una acción de inconstitucionalidad, fíjate que esta ya no se haya resuelto. Y si vas a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre un artículo que ya ha sido resuelto, tienes que buscar la parte de esa disposición que consideras que aún sigue vigente y que es contraria a la Constitución. La cosa juzgada relativa es como el concepto está allí, cuando una sentencia se ha analizado el precepto impugnado de forma parcial. Eso no es otra cosa que cuando tú ves un artículo que ya ha sido resuelto por la Corte Constitucional, ya ha sido analizado, no resuelto, la acción ha sido resuelta, pero el artículo analizado, hay una parte que tú consideras que todavía falta, que todavía es inconstitucional y por lo tanto puedes presentar esa acción. Por último, el tema del rol de los amicus curiae. Estoy segura que aquí muchos de ustedes han visto las audiencias de la Corte en Facebook, han visto las audiencias de la Corte que se han dado en este tiempo y considero que el rol de los amicus curiae, de estas terceras personas interesadas, de estos amigos de la Corte, juegan un rol fundamental dentro de los procesos y aportan muy positivamente en la argumentación de los casos. Ahora, lo que sí me he fijado dentro de las audiencias de acción de inconstitucionalidad es que los amicus a veces se dividen el tiempo, ¿verdad? Como 1 minuto voy a hablar yo, 2 minutos voy a hablar él y 1 minuto va a hablar ella. Yo considero que eso como diluye el impacto del mensaje, pero también esto es un comentario que está sujeto a todas las observaciones de ustedes. Me parece que si alguien va a intervenir como amicus, tiene que ser, al ser tan reducido el tiempo dentro de estas acciones de inconstitucionalidad, el impacto del mensaje tiene que venir, creo yo, de una sola persona, ¿verdad? Pero a veces por intentar compartir el espacio, que me parece muy positivo, a veces como se diluye el impacto del mensaje. Y más bien, en la parte ya final, yo abro la pregunta y entiendo que esto va a ser después, el tiempo de las preguntas. Quisiera saber qué es lo que más les llama la atención a ustedes. Este tiempo para decidir las acciones en constitucionalidad, esta práctica como de interponer la acción y luego desistir, esta posibilidad de que haya una solución amistosa, el hecho de que un accionante sea presidente y a la vez ciudadano. Quisiera saber, más bien de parte de ustedes, de las personas que nos están viendo, cuáles son las preguntas o las inquietudes o los comentarios que tienen de esta información proporcionada. Espero que haya sido de utilidad lo que he dicho el día de hoy y como siempre pongo a disposición de todos ustedes las diapositivas que yo tenga aquí o cualquier cosa que haya dicho. Farid tiene mi